Y muy calurosas tardes, amigos. Aquí en España hace muchísimo calor, estamos con una ola de calor. Y hoy estoy vestido para la ocasión porque me pongo esta camisa con tablas de surf y de colores para tratar un tema que en esta entrega de temas de jams de un genio de la música brasileña que es Antonio Carlos Jobim. Este tema se compuso en la década del 60, se llama Garota de Ipanema o La Chica de Ipanema. Es un tema clásico de jams que todo el mundo lo quiere tocar. Muchos le han cogido manía, no les gusta o se aburren del tema, pero la armonía es muy interesante de este tema. Entonces vamos a ello. Este tema básicamente está en Fa. O sea, la mayoría de veces que vas a las jams lo tocan en Fa. Se puede tocar en otra tonalidad. Pero lo interesante es las modulaciones y cómo vamos a ir viendo lo que son las tensiones y cómo van los modos dentro de modalmente, cómo es que funciona la armonía cuando yo quiero tocar. No son temas para una escala, ¿sí? Por eso es lo que hablamos. Al principio el tema empieza con un Fa max 7, ¿no? El Fa max 7 toda la vida, Fa mayor séptima, que puede ser Fa sexta o Fa séptima con novena. Sería ahí la primera parte. Otro acorde, Sol séptima, Sol menor séptima, Do 7, La menor, Re, Sol menor, Do y vuelvo a Fa. Vale. Ahí ya hay mucha tela, ¿no? Porque ahí hay como una vuelta de modulación y tal. Ante todo, tener claro que cuando tocamos bossa nova, se acentúa el 3. Tam, tutum, pac, tutum, pum, pam, tutum, pac, tutum, pum. Yo estoy tocando este tempo a la mitad. No estoy haciendo... Pero en realidad, bueno, es al doble porque se cuenta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pero yo lo toco a la mitad. Entonces acuérdense que siempre se acentúa el 3. Tum, tutam, tup, tutum, tum. Si voy a la mitad sería tum, tutá, tum, tutá. En el 2 sería, ¿no? Si voy a la mitad, ¿vale? Fa max 7, primer acorde. Fa mayor de toda la vida, el fa jónico, ¿no? Y todos sus modos, ¿sí? Siguiente acorde, Sol séptima. Estos acordes ya no tienen nada que ver entre sí. Depende, si estamos en Do mayor, esto es el modo lidio y este es el modo mixolidio. Pero hablamos de Fa mayor, armadura de clave con un bemol en clave, ¿sí? Entonces el Sol séptima no es un acorde que esté dentro de Fa mayor, porque si no sería Sol menor séptima. Entonces sería Fa mayor, Sol séptima. Que después se hace Sol menor séptima, Do, para hacer el Do 5 hacia Fa, pero lo que hago es 3, que es la menor séptima, tensión para ir al 2, caigo en el 2, que es Sol menor séptima, tensión para volver al 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué escalas toco sobre esto? Acuérdense que estamos en Fa mayor. Fa mayor sería ahí. Este acorde siguiente, que es el Sol séptima, ahí puedo usar la escala mixolidia, ¿no? O también puedo usar otras escalas. Yo sugiero que toquen también la escala lidia B7, que siempre hablamos. Puede ser la lidia B7, puede ser la escala tonal. Para después hacer dórico, el Sol. ¿Sí? Pasar por el Do, que hago un Do 5. Y ahora viene la parte interesante que hacemos La menor séptima, Re 7, Sol menor séptima, Do 7. Ahora bien, esta parte dura un compás. Lo voy a contar a la mitad. Vale. No me voy a quedar en Fa mayor ahí, lo que me voy a centrar es en las tensiones. Si yo estoy tocando La menor séptima, que es el tercer grado de Fa, y meto aquí un Re 7, esto es tensión para ir a Sol, es el quinto grado de Sol. Y después hago Sol menor séptima, que es el segundo grado, y toco Do, que es la tensión para ir a Fa. Entonces voy a tocar sobre las tensiones. Hay dos opciones. Una es tocar, cuando voy a La menor séptima, Re 7, voy a tocar la escala menor melódica de Sol, porque es perfecto para caer en la tensión para ir hacia Sol.
y después toco la escala menor melódica de Fa, que es la tensión para ir a Fa mayor. Y caigo en la tercera mayor de Fa, ¿no? Porque lo suelvo en Fa otra vez. Entonces, pues vamos a probarlo. Cambia a Sol menor, cambio. Es una opción, ¿sí? Lo que hice yo es centrarme en la tensión, en el acorde dominante. No estoy pensando en el tercer grado, en el segundo, no, sino voy a la tensión esta. Cuando yo trabajo la tensión puedo entonces usar el Sol menor melódico, que es perfecto de tensión para ir a Sol menor, y después hacer el Fa menor melódico, perfecta tensión para ir a Fa mayor, y lo resuelvo en Fa mayor, ¿sí? O en cualquier nota. La segunda mayor o la novena, ¿sí? Esa es una opción. Siguiente opción. Podemos tocar en el dominante, hablando de Re y el Do dominante, ¿sí? El Re que va a dominante, tensión para ir a Sol, y el Do a Fa. Usemos la sustitución, tritonal, que eso está en mi canal si lo quieren ver. Si yo cojo este acorde y pongo en el bajo de este acorde su quinta disminuido, cuarta aumentada, que sería el La bemol, ¿sí? O Sol sostenido, me va a quedar este acorde, ¿sí? Y lo mismo en el Do. Uso la quinta o cuarta aumentada como bajo y caigo en Fa. Fíjense cómo queda la bajada normal y con los dominantes de sustitución tritonal. Ve que tiene otra movida, es otra cosa lo que pasa ahí. No estoy cayendo en el Re y después en el Do para ir al Fa, sino lo que hago es sustituir. Que ahí va perfectamente la Lidia B7. Y el dominante, el sustituto, que sería el Sol bemol para ir a Fa. Y el Fa. Entonces, cuando viene la, Re, Sol, Do para ir a Fa, voy a pensar en el en la inversión tritonal, la sustitución tritonal. ¿Ves? Esto dura. Si contás en dos, va a ser un compás de cada vuelta, ¿no? ¿Sí? Eso se puede usar tranquilamente. Al usar la sustitución tritonal, perdón que me patinó la voz, al usar la sustitución tritonal, estoy dando por sentado de que uso la escala alterada desde el dominante. ¿Ves? Está metida adentro porque está dentro del mismo modo. Y caigo en el Fa. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, pruébenlo. Porque esa parte cuando hace el... que es como un turnaround, ¿no? Menor, viene. Es bonito, queda muy bonito eso. Porque hay como una bajada cromática en bajo para atrás. Por eso en el bajo, cuando tú tocas esa parte, puede hacer... Eso es la sustitución tritonal que hace que se haga un movimiento cromático hacia atrás, que es interesante, en lugar de tocar, que es muy lógico, ¿no? ¿Vale? Muy obvio, perdón. Vamos a la B. La A es siempre lo mismo, toca el turnaround y la segunda vuelta hace lo mismo, pues sin hacer el turnaround, que va a ser
¿no? Y sigue. Y esa es la otra vez. La B que también yo he tocado con músicos que se pierden mucho con la B, porque hay mucha modulación. Y es interesante, aquí tocamos del Fa Max 7, que es donde termina, vamos al Fa sostenido Max 7, un semitono arriba, estamos ahí, ¿por qué estoy tan solcino? ¿No? Y después toca un Si séptima, y después el Fa sostenido es menor séptima, qué bonito es esto, qué grande Antonio Carlos, genio. Chequeen la discografía de este tío, es impresionante. A mí me gusta mucho la música brasileña. Además, yo he estado en Ipanema. Es una playa de Río de Janeiro. Está Ipanema, Copacabana, Leblon. Es hermoso. Hace más de 20 años atrás estuve. Exactamente 30 años. Bueno, volvemos a esto. Fa sostenido. ¿No? Ahí toco Fa sostenido Max 7, que después se hace Fa sostenido dórico, ¿no? Acuérdense lo que hablamos otras veces, pues esto contiene. Después sigue el Fa sostenido menor, dórico, y al Re 7, que es la tensión para ir a Sol menor, que ahí podemos tocar la escala menor melódica o la alterada de Re. Y aquí toca un Mi bemol séptima, que va muy bien el Si bemol menor dórico, ¿no? Y después hace el turnaround. Vamos a tocar ahora sobre estos cambios. Fa menor. Sol menor, Si bemol. Mira qué bonito, ¿eh? Tocando suave, tranquilo, pero con otra idea de cuando hago el turnaround. No voy a tocar el La, Re, Sol menor 2, sino voy a atacar sobre el Re alterado o la sustitución tritonal del La bemol, ¿no? Y vuelvo al Fa. ¿Sí? Entonces de esa forma suena de otra manera lo que estás tocando y la armonía está encarada de otra forma. Tú te puedes quedar en Fa tranquilamente porque si tú lo miras a esto lo que estás tocando aquí es el tercer grado de Fa mayor, que es la menor séptima, dominante para ir al segundo grado, dominante para ir al primero, pero bueno, no es la idea. El tema es sacarle el jugo, digamos, a la armonía esta y estos cambios, ¿no? Acuérdense entonces que el segundo acorde de la A es el Sol séptima, ¿no? Aquí puedes hacer, bueno, escala tonal, escala semitono-tono, la tonal, ¿no? Puedes tocar el semitono-tono, ¿no? Puedes tocar la escala Lidia B7 y para ir al Sol menor, ¿sí? Puedes tocar la escala tipo blues y caigo en la tercera menor para ir al Sol, ¿no? Ese acorde tiene chicha porque tiene muchas cosas para utilizar sobre ese mismo acorde, que es el segundo, el segundo acorde de la, digamos, de la progresión, pero funciona como un acorde aislado, no tiene nada que ver con Fa mayor, porque mucha gente o muchos alumnos al principio me decían, no, pero esto es Fa lidio y Sol mixolidio. No, es Fa mayor jónico, estamos en Fa mayor y la gracia es que después se va al Sol 7, que no tiene nada que ver con Fa mayor. Entonces lo que tiene este tema es que tiene mucha modulación, por eso no es tan fácil,
de improvisar, porque tiene muchos cambios, no es una escala y a la bolsa, ¿vale? Es un tema clásico de jam, tema clásico en trabajos cuando vas a hoteles, amenizaciones, que se toca mucho este tipo de temas. Pues muchos músicos no, le tienen como manía, ¿no? Pero son clásicos de amenizaciones y jam junto con All of Me, Autumn Leaves, yo qué sé, Night and Day. Hay muchísimos temas que son los clásicos que los tienes que saber, sobre todo en una jam, si tiene el concepto jazzero. Bueno amigos, espero que baje el calor porque aquí hace mucho calor. No se olviden de darle al like, de compartirlo. Si quieren también ayudar con el canal, está el botón de gracias. Y de paso les vuelvo a decir gracias a todos y será hasta el próximo encuentro entre amigos desde la España profunda. Hasta pronto.